Muy buenas tardes o noches en esta hermosa hora. Vamos a ver una enseñanza bajo el título de maldición a bendición, ¿verdad? Eh, para mí es un verdadero privilegio, es un deber y es un honor poder compartir con ustedes la palabra de Dios bajo este tema alusivo pues a lo que se está conmemorando en estos días, que es la muerte de Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre ello, siempre con bases bíblicas para que el Señor sea el que llene de conocimiento y llene de, de sabiduría de lo alto a cada uno por nombre, ¿sí? Vamos a comenzar con la primera cita bíblica que se encuentra en el libro de Gálatas, si no estoy mal, Gálatas capítulo 3 versos 10 en adelante, donde dice así: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Vamos a orar en esta hora, Padre Celestial, en esta hermosa tarde, noche. Señor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, porque tú has sido bueno, Padre. Tú nos tienes con vida, tú nos tienes con salud, tú nos das nuestros alimentos diarios, Señor, y nos permites, Padre, poder pues meditar en tu palabra, Señor. Te pido que me utilices como un instrumento de bendición, un instrumento de edificación, un instrumento, Padre, de exhortación y de consolación, Padre, para que todo aquel que escuche este mensaje, Padre, sea edificado por medio de tu palabra, Señor. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muy bien. Eh, Le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Galacia y le está diciendo a ellos una de las características de la carta que escribió Pablo a los Gálatas es que trata la manera de hacerles ver o de hacerles entender a la libertad que nos llamó Cristo, ¿verdad? No una libertad como pretexto para libertinaje, sino que una libertad que viene a liberar al pueblo judío, que era un pueblo que estaba bajo la ley, de esa situación en la ley que no solamente implicaba el tratar la manera de cumplir todas las cosas escritas en el libro de la ley, sino que también implicaba que si uno no hacía estas cosas, como dice la palabra, estaba bajo maldición, ¿verdad? Entonces dice en el verso 10: porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. No lo dice Cristian Monterroso, lo dice Pablo, el instrumento que Dios escogió para llevar su nombre en presencia de los gentiles. Dice que todos los que están bajo las obras, dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. O sea, si alguien quiere depender de la ley, pues realmente está bajo maldición. Y dice: pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y definitivamente, hermanos, nosotros no somos personas perfectas y somos personas que definitivamente en más de algún punto vamos a violar la ley dejada para el pueblo de Israel. O sea, nosotros no podemos depender de la ley. O sea, por la ley nadie puede justificarse delante de Dios. Incluso los mismos judíos, que son personas que a veces se apartan de muchas cosas para tratar la manera de agradar a Dios, aún ellos están bajo maldición porque no pueden permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley, ¿verdad? En nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo pecaminoso muchas veces nos traiciona y nos hace fallarle a Dios. Verso 11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, ¿verdad? Uno no puede ser justificado delante de Dios por medio de la ley. Y sigue diciendo: es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nosotros
Hermanos, solamente podemos vivir por medio de la fe. La fe es lo que nos puede llevar a Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 1, pero sin fe, dice en Hebreos capítulo 11, verso 1, que fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces usted cree en Dios aunque no le mire, aunque no necesita usted tener una imagen delante de usted para saber que Dios existe. Y usted está seguro que todo lo que está escrito en la Biblia va a venir porque usted cree en eso, es la certeza de lo que se espera. Pero más adelante en el verso 6 del capítulo 11 de Hebreo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, si no tenemos fe, es imposible que nosotros seamos agradables delante de Dios. Entonces, esto es para poder como que complementar lo que dice aquí, que el justo por la fe vivirá. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros seamos personas de fe, que le creamos a Dios. Verso 2, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Entonces, quiere decir que en todo el Antiguo Testamento, donde hay ejemplos de hombres de fe, por ejemplo, Abraham, hay mucha gente que no vive por fe, sino que vive por medio de la ley, ¿verdad? En el verso 13 nos está dando una muy buena noticia que abarca a todos los que estamos después de la venida de Cristo y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hermanos, nosotros ya no estamos bajo maldición porque Cristo nos ha redimido de esa maldición. ¿Y cómo nos redimió Él de esa maldición? Pues obviamente han un pago que cubría no solamente sus pecados, sino que también mis pecados y los pecados de todo el mundo y de toda la humanidad durante toda la historia. Pecados de violadores, de asesinos, de prostitutas, de engañadores, de fornicarios, de adultos, todos esos pecados fueron pagados en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, sigue diciendo que Cristo nos redimió, en el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. O sea, Jesús se hizo maldición por amor a nosotros, ¿sí? Nosotros, todos nosotros estábamos bajo maldición porque no podíamos cumplir con lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. No podíamos cumplir con todo lo que la ley manda. Somos hombres imperfectos que no podemos cumplir con lo que dice la palabra de Dios, pero Jesús hizo maldición por nosotros, por amor de nosotros. Dice ahí, entre paréntesis, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Quiere decir que el día que Jesucristo fue crucificado en esa cruz de madera, él estaba cayendo bajo maldición porque la palabra sí lo enseñaba, que era maldito todo aquel que era colgado en un madero. Entonces, toda esa maldición que correspondía a no poder cumplir la ley, hermano, Jesucristo lo estaba absorbiendo para que por medio de él alcanzáramos una bendición. Y la mejor bendición de todas es el acceso a la vida eterna. Dice el verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles, hermano? Somos nosotros, los que no somos judíos de nacimiento, los que nuestro linaje no proviene de ninguna de las tribus de Israel. Nosotros somos los gentiles que no éramos pueblo de Dios, mas sin embargo, ahora somos pueblo de Dios, por medio de ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. La promesa que dijo Jesucristo cuando le hablaron los hombres, cuando le pregunta Juan el Bautista, que él bautizaba en agua, pero decía el mismo, daba fe, el mismo Juan Bautista, que detrás de él venía alguien que no era digno de desatar el calzado, de atar el calzado de sus pies, que él nos iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Esa promesa la recibimos por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Nos vamos a ir ahora a San Juan, capítulo 3, verso 13. Y acá dice que nadie subió al cielo, sino el Hijo, el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es increíble que cuando Jesús dice estas palabras, hermano, estaba en la tierra. Primero dice que nadie subió al cielo, o sea que cuando usted escucha la historia que Elías fue arrebatado en un torbellino, no fue al cielo que no fue llevado por Dios, no fue al cielo que fue. Nadie subió al cielo.
sino el que descendió del cielo, que ese es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios descendió del cielo, que está en el cielo. Jesús, recuerden que Jesús, por ser Dios, hermano, es omnipresente. ¿Qué significa omnipresente, hermano? Que Él está presente en todos lados. Él está presente ahorita ahí con usted, está presente aquí conmigo, está presente en todo lugar donde invocan su nombre. Él dijo en una ocasión que donde estén dos o tres congregados en su nombre, ahí estaré. Y le dio la promesa a sus discípulos, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y esa promesa no era solamente para los que estaban ahí presenciales con él, sino que para todos aquellos que en un futuro iban a ser discípulos de Jesús. Entonces, si usted es un discípulo de Jesús, Él va a estar con usted hasta el fin del mundo. Es una promesa del Señor, porque Él es omnipresente. Está con nosotros, pero también está a la diestra del Padre. Está ya intercediendo por nosotros. Cada vez que nosotros somos sometidos a pruebas, Él está intercediendo por nosotros. Cada vez que nosotros le fallamos a Él, Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor. Como dice en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único intermediario entre los hombres y Dios. Obviamente, hermano, yo puedo ir con un pastor y, por ejemplo, pedirle que ore por mí. Él es un intercesor, pero el intermediario es Jesús. Pero yo no puedo ir con el pastor. Por ejemplo, un hermano me intercedía por mí y de repente este hermano, pues obviamente llegó la hora de partir de este mundo. Él ya no puede interceder conmigo porque donde él está, si él fue un hombre fiel con Dios y fue un discípulo de Jesús, va a estar en el paraíso, pero en el paraíso él no puede interceder por mí. Solamente el único que puede mediar por mí ante Dios es Jesucristo. Y sigue diciendo en el verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, ¿por qué comparar a Jesús con una serpiente levantada en el desierto? Si usted se va a Números capítulo 21, verso 4 en adelante, encontrará la historia donde los hijos de Israel comenzaron a hablar de Moisés, porque Moisés había decidido rodear la tierra de Edom y no pasar en medio luchando contra ellos. Y todos los hijos de Israel, como habían visto el respaldo de Dios durante muchas luchas, dijeron, ¿y por qué no pasamos ahí? Pusieron en tela de juicio la decisión que había hecho el líder. Hermano, no es bueno que usted juzgue al líder. No es bueno que nosotros juzguemos al líder. Porque dice la palabra de Dios que cuando ellos hicieron esto, Dios envió serpientes ardientes a que mordiera al pueblo de Israel y murió mucho pueblo, dice la palabra de Dios. Yo creo que es lógico que en el desierto hay serpientes. Quiere decir que durante todo el tiempo que ellos anduvieron en el desierto, no es que no habían serpientes, las serpientes estaban ahí, pero ellos estaban siendo protegidos por el Señor. Recuerda que la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero cuando usted habla en contra de un líder, hermano, quiero aclarar acá que no es lo mismo hablar de la vida de alguien o de la decisión de alguien a hablar de lo que está enseñando. Si, por ejemplo, yo ahorita estoy enseñando algo incorrecto, usted tiene toda la libertad de poder poner en tela de juicio lo que yo le estoy enseñando. Entonces, hermano, cuando ellos hacen esto, ellos reconocen su pecado y le dicen a Moisés que han pecado contra Dios por haber hablado mal de él, y Moisés intercede por ellos y Dios le da una instrucción a Moisés. Le dice que haga una serpiente de bronce, y de ahí se toman muchos para decir que es bueno tener imágenes. Pero esta imagen que Dios mandó a hacer fue Él quien la mandó a hacer. Es un mandato directo de Dios para Moisés en ese tiempo específico. No quiere decir que eso sea para que yo lo haga en ese momento. En primer lugar, porque contradice un mandamiento que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No las honrarás, ni te postrarás a ellas, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Dice. Entonces yo debo de obedecer ese mandamiento. ¿O cree usted que porque Dios mandó a Saúl a matar a todo un pueblo, yo puedo venir y matar a los que yo quiera? No, ¿verdad? Porque ese mandamiento fue para Saúl en ese tiempo estipulado. Y yo no lo puedo ya matar porque hay un mandamiento que dice no matarás.
La misma situación. Hay un mandamiento que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces tenemos que aprender a respetar ese mandamiento. El hecho de que Dios haya mandado hacer esta serpiente no significa que nosotros haremos imagen de lo que nosotros queramos. Pero bueno, eso es otro tema, hermanos. Sigamos con acá. Entonces, cuando Dios hace esta serpiente, la instrucción era que cualquiera que fuera mordido por una serpiente ardiente, que cuando viera esta serpiente, pues iba a salvarse. Si usted miraba a la serpiente, iba a salvarse. Eso se llama, hermano, tener obediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios, a la instrucción que Dios dio. Cuando usted obedece la instrucción que Dios le da, viene bendición. Hoy, usted ya no tiene que ver una serpiente, hermano. Hoy dice la palabra de Dios que si usted está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y los ancianos lo van a ungir a usted con aceite y la oración de fe salvará al enfermo. Pero quiero aclararle que tal vez el anciano puede venir en pecado o que de repente no el aceite no sea un aceite ungido. Pero a usted no lo salva el anciano, no lo salva el aceite. Lo salva el obedecer la palabra como está escrita. Y esto es lo que salvaba al pueblo de Israel, que cuando ellos miraban a la serpiente, estaban obedeciendo lo que había mandado el Señor. Pero como mucha gente se confundió y comenzaron a pensar que la serpiente era la que sanaba, que la serpiente era la milagrosa, da fe la palabra de Dios allá en Segunda Reyes capítulo 18 de un rey que la Biblia da testimonio de este rey, el rey Ezequías, que dice la palabra de Dios que ni antes ni después de él hubo otro rey como él. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque hizo lo recto ante los ojos de Dios. Hermano, hacer lo recto ante los ojos de Dios no significa que esté bien delante de los ojos de los hombres. Porque dice que este hombre destruyó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, y lo más polémico, pongámosle así, fue que mandó a destruir la serpiente de bronce que había mandado hacer el Señor. Y la destruyó porque los hijos de Israel se habían confundido y le quemaban incienso. Ellos pensaban, y dice la palabra de Dios ahí en Segunda Reyes, capítulo 18, verso 1 en adelante, dice que la llamó Neustán, que traducido al español significa cosa de bronce. Él dijo, tráigame esta cosa de bronce. Probablemente el pueblo de Dios le había llamado la serpiente milagrosa o la serpiente sanadora o la serpiente de Dios. Tal vez le tenían un nombre religioso, pero él dijo, ya, tráigame esa cosa de bronce y la quebró ahí delante de todos. ¿Usted qué cree? Que los hombres que venían y le quemaban incienso a esta serpiente habrán hablado bien de Ezequías. Tal vez habrán dicho, ese hombre que se cree, se la lleva de santo, ni que esto, hermano, el obedecer la palabra de Dios no significa que uno sea perfecto, significa que uno es obediente. Cuando usted obedece la palabra de Dios, no es porque usted sea perfecto, es más, nadie es perfecto. Lo hace porque usted es obediente. Entonces, de esa serpiente la que está hablando aquí en San Juan, capítulo 3 verso 3 en adelante, que así como esa serpiente se levantó en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre se levantara en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿por qué compararlo a una serpiente? Porque la serpiente, usted sabrá, está bajo maldición porque la serpiente cuando muere a Eva, cuando engaña a Eva, perdón, mejor dicho, cuando engaña a Eva, le dice al Señor, maldita serás entre todas las bestias. La serpiente está bajo maldición. Y cuando Jesucristo estaba en la cruz del madero, dice la palabra que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por eso es la comparación. Porque era una maldición que estaba cayendo sobre el Señor. Cuando el Señor dice, Señor, si fuera posible pasar esta copa de mí, era porque estaba cayendo toda esa maldición en él. Y no solamente esa maldición, sino que el pecado suyo, el pecado mío, el pecado de toda la humanidad estaba sobre él. Si usted se siente mal cada vez que le falla al Señor y si se siente que no es digno de ir a la casa de Dios, que no es digno de levantar sus ojos y dirigirse al Señor, imagínese todos los pecados de todos los hombres que han existido durante toda la historia de la humanidad sobre los hombros de Jesucristo en ese mismo instante, aparte del castigo físico que él iba a recibir. Esa maldición que conllevaba el no guardar la ley
estaba cayendo sobre Jesucristo. Pero Jesucristo estaba aguantando todo ese peso, hermano, por amor a usted y por amor a mí. Por eso es que hace esta comparación la palabra de Dios. Y como esa serpiente se levantó en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre se levantara en una cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted cree en él, hermano, no se va a perder, mas va a tener vida eterna. Hermano, quiero hablar un poquito sobre la palabra de la cruz. En Primera Corintios, capítulo 1, verso 18 en adelante, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, ¿verdad? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice la palabra de Dios, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Mucha gente no comprende. Yo he visto a gente en el Facebook burlarse de lo que hoy mucha gente está conmemorando, que es la muerte de Jesús. Pero hermano, yo quiero decirle que no nos podemos confundir. Usted no necesita llevar un símbolo de la cruz. Usted no necesita que su eslogan, una playera o cualquier cosa sea una cruz. No, es la palabra, no el símbolo. La palabra de la cruz. Es locura lo que se pide, pero a lo que nos salvamos es poder de Dios. Porque en la cruz, hermano, en la cruz Jesús pagó todos nuestros pecados. En la cruz Jesús compró nuestra entrada al reino de los cielos, a la vida eterna. Y fue en la cruz donde Jesús exhibió públicamente a todos sus enemigos y venció a la muerte para que usted y yo un día no muramos, mas tengamos vida eterna. Y quisiera terminar con lo que enseña Jesucristo y también enseñó Pablo a la iglesia de Corintios en 1 Corintios capítulo 11, verso 23 en adelante, porque del por qué tenemos que hacer memoria de su muerte. ¿Por qué? Yo estaba viendo también en Facebook a una persona que estaba diciendo, puso así como que en burla, de que por qué que Jesús estaba reclamando, que te hace pensar que a mí me satisface el que celebren mi muerte. Nosotros no celebramos su muerte, hacemos memoria de su muerte. Y lo hacemos cada vez que participamos de la Santa Cena. Dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Quiero decirle, hermano, que Pablo no fue de los hombres que anduvo con Jesús en esta tierra. Pablo era un hombre fariseo de fariseos, antes llamado Saulo, que incluso cuando Jesucristo murió, resucitó y fue elevado al cielo, él se encargaba de perseguir a todo aquel que se llamara cristiano o que dijera que Cristo era el Salvador. Cualquiera que mencionara el nombre de Jesús era apedreado, era enviado a la cárcel por medio de las manos de Pablo, en ese tiempo llamado Saulo. Pero por la gracia de Dios, este hombre encontró misericordia y ahora fue un instrumento poderoso, tan poderoso en las manos del Señor, que la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por él y revela cosas que incluso los demás apóstoles no revelan. Usted puede leer en los evangelios lo que Jesucristo hizo en la Santa Cena, pero es Pablo, únicamente Pablo, el que enseña cómo realizar la Santa Cena en la iglesia. Y él dice en el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y dice, hacer esto en memoria de mí. Usted hace memoria del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por medio de la participación en la Santa Cena. Y por eso es importante que un cristiano participe de la Santa Cena. Hacer esto en memoria de mí. Verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebierais
en memoria de mí. Primero tomó el pan, luego tomó la copa y dijo, comed y hacer esto en memoria de mí. Y dijo que todas las veces que la bebierais la copa, también la hacemos en memoria de él por el pacto de su sangre. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario. El pan y la copa. No solo una hostia, sino que todo en conjunto. Primero el pan, luego la copa. Así se debe tomar la Santa Cena. Verso 26. Así pues, todas las veces que comieras de este pan y bebieras de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Él va a venir otra vez. Y va a venir por todos aquellos que creyeron en Él, que siguieron sus enseñanzas y que guardaron esta ordenanza que Él dejó para que la hiciéramos siempre en memoria de Él. Muchas veces, cuando uno le falla al Señor, el enemigo quiere que uno no participe de esto, pero yo quiero decirle, como dice en Primera de Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pidamos perdón y sigamos adelante, pero no dejemos de hacer esto en memoria de Él, porque en esa cruz del Calvario, Él se entregó por amor a nosotros. Y nosotros lo mínimo que podemos hacer es hacer memoria de su muerte y anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Un día Él vendrá y vendrá a recompensar a todos aquellos que crean en Él. Hasta aquí la poderosa palabra del Señor. Espero haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes y que el Señor me los bendiga ricamente.